medianoche. 1 de la madrugada con 20 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva revisión de noticias en Televisión Nacional y Canal 24 Horas. Después de casi 8 horas de audiencia, el tribunal desestimó los argumentos de la Fiscalía y rechazó la solicitud de prisión preventiva contra el tío abuelo de Tomás. La jueza de garantía aseguró que de momento no se acredita un acto homicida en los términos descritos en la investigación. El Ministerio Público va a acudir a la Corte de Apelaciones para intentar revertir esta medida. Que el lugar del hallazgo no es el lugar de los hechos y en alta probabilidad no es el lugar de la muerte de Tomás Bravo. Estamos hablando de una lamentable muerte natural, señoría. Los ojos estaban puestos en la investigación de un caso que impactó al país. El fiscal ilustraba al tribunal con antecedentes. La defensa los desestimaba. La intención de matar ejerce sobre el niño maniobras de introducción de algún elemento de carácter contundente, elástico, no determinado en su boca, generándole una asfixia. Lo que ha hecho el Ministerio Público, su señoría, es exacerbar el dolor de la familia. 11:30 de la mañana y el Ministerio Público partía. Formalizaba al tío abuelo de Tomás, Jorge Escobar, por homicidio calificado. El hombre nunca se veía en la audiencia, solo se escuchaba tímidamente su voz. Ya, ¿el imputado entendió la comunicación? ¿Usted entendió la comunicación? Entendí, pero mi abogado... No, le pregunta es, solo si usted la entendió, no si usted la comparte. Ya, no sé si la entendí. Pero ya, no... entendió. Esto seguía. El fiscal argumentaba que previo al hallazgo el cuerpo fue removido a un punto que no era visible a los rastreos. Indicando que el hechor debió cargar a Tomás en sus brazos durante estos desplazamientos, demostrando además que quien lo ha efectuado posee un conocimiento previo al entorno. En el presunto traslado se habrían producido lesiones en el imputado y en la víctima. Es una zona boscosa, un amplio campo con arbustos y matorrales. En una parte de la formalización se decidió no dar a conocer información sobre el sitio donde se halló a Tomás. Pausa por varios minutos. Si se entregaba el testimonio que dio Escobar a la Brigada de Homicidios el 18 de febrero. Que una de las vacas se le extravía, digamos, la baja a buscar y que pierde de vista al menor, al niño, no más de 5 minutos. Y al volver al lugar donde él lo había dejado para que lo esperara en razón de esta vaca que había arrancado, el niño ya no estaba en el lugar. En paralelo se mostraba un mapa encontrado por las policías en el velador del tío abuelo de Tomás. Supuestamente describía el lugar donde lo vio por última vez. Da cuenta de la dinámica en que habría ocurrido. La línea que va por el interior del camino es el camino que habrían recorrido el imputado con el niño, con Tomás. Se daban a conocer otros datos, como por ejemplo que la desaparición fue el 17 de febrero entre las 19 y 21 horas. Antes que ocurriera todo, su tío abuelo había salido donde un amigo, lugar donde bebió 2 copas de chicha. Después de una larga intervención del fiscal, ahora venía el turno de la defensa. Acá lo que ha hecho el Ministerio Público, su señoría, es exacerbar el dolor de la familia. Porque aquí la tesis que maneja la defensa es que muy probablemente, y en eso nos vamos a ahondar durante la investigación, estamos hablando de una lamentable muerte natural, señoría. Por muy lamentable que es el hecho que nos convoca el día de hoy, no hay antecedentes que nos permitan hablar de un homicidio. Que no hay sustento, que nada acredita un delito, decía la defensa. Se apegaba al preinforme del Servicio Médico Legal, cuyo resultado establecía que la causa de muerte aún era indeterminada. Señor fiscal José Ortiz ha desestimado el informe de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de Concepción para efecto de sustentar, ¿no es cierto?, vulnerando el principio de objetividad. Después de una larga y maratónica jornada, el tribunal tomaba una decisión, sorpresa para muchos. Que así las cosas teniendo por fundamento el contenido, las conclusiones del aludido peritaje, no es posible tener por acreditado a esta altura de la investigación una acción homicida en los términos descritos en la formalización de la investigación.
Se rechazan los argumentos de Fiscalía y la solicitud de prisión preventiva para Jorge Escobar. Solo quedará recluido hasta que la Corte de Apelaciones de Concepción resuelva el recurso que presentó el Ministerio Público para intentar un vuelco en la decisión de la jueza de garantía. En síntesis, los antecedentes presentados carecieron de fundamento. Y mientras los familiares del pequeño Tomás se encontraban expectantes en la formalización, decenas de vecinos se reunieron nuevamente en una velatón fuera de la casa familiar. ¿Cómo se vivió la jornada? David Yáñez nos cuenta. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ha sido una jornada de martes bastante emotiva para la familia del pequeño Tomás, por ambas familias del pequeño Tomás Bravo Gutiérrez, quien, recordemos, fue encontrado muerto 9 días después de una intensa búsqueda realizada en el sector de Caripilún, al sur de la comuna de Arauco. Y tiene que ver mucho con la formalización de cargos que realizó el Ministerio Público por el delito de homicidio calificado en contra del tío abuelo del pequeño Jorge Escobar, de 57 años. Si bien se formalizaron cargos, el Ministerio Público es autónomo de levantar cargos por lo que estime conveniente a las personas una vez que llega a la etapa de la petición de medidas cautelares, tiene que justificar estas medidas cautelares, y es precisamente en esa etapa en que finalmente el Ministerio Público no pudo convencer al juzgado de garantía de Arauco respecto de la existencia del delito y de la necesidad de cautela, menos de la participación respecto de esta persona en la muerte del pequeño Tomás. Esto de alguna forma fue tomado de forma muy emotiva acá en la casa del pequeño Tomás, de donde vivía Tomás, en Caripilún. De hecho, la mamá Estefanía salió hacia el exterior justo cuando un payaso, un artista que ha llegado aquí varios días seguidos para apoyar a las familias que vienen a rendir homenaje a Tomás Bravo, trayéndole flores, trayéndole juguetes, trayéndole globos y distintos, incluso fotografías, carteles, peluches. Estas familias llegan con sus hijos pequeños, y precisamente para poder mantener y entretener a esos hijos, niños pequeños que no entienden bien qué es lo que ha sucedido, ha venido este artista hasta acá, y precisamente fue en ese momento, cuando estaban los niños pequeños con este artista, con este payaso, que la mamá Estefanía salió hasta este sitio y agradeció a las personas que estaban en este lugar, visiblemente emocionada, muy afectada por la situación que se ha vivido en los últimos días, tanto por la pérdida de su hijo y como por la situación de sus familiares directos, a quien su hijo consideraba una figura paterna dentro de la casa. Tuvo palabras, casi susurros en estricto rigor. De hecho, el mismo payaso tuvo que explicarle a la gente qué era lo que estaba diciendo la madre respecto a los agradecimientos que estaba dando por esa situación. Quien también tuvo palabras bastante duras respecto al papel que ha tenido el Ministerio Público en esta investigación es la madre de Estefanía, la abuela del pequeño Tomás, quien indicó que incluso habían tenido presiones de parte de los detectives a miembros de su familia para obtener algún tipo de confesión respecto a lo sucedido con el pequeño. Escuchemos. El fiscal, desde el primer momento, antes de tomar acá la carpeta de la información que había de investigación, se adelantó a los hechos. Tengo eso, a mí ya tengo claro eso. Él siempre se va adelantando, porque desde el primer momento, para hacer el trabajo fácil, él dice que mi hermano es culpable, que cerrar el caso. No sé si él está haciendo muy mal su trabajo, porque todo el tiempo se ha estado adelantando a los hechos, diciendo desde el primer momento que empezó la audiencia de que él era culpable de homicidio y sin tener las pruebas concretas ni relevantes. O sea, yo no soy juez, no soy investigadora, no tengo idea de esas cosas, pero la gente común y silvestre, civiles, todos opinan lo mismo. ¿Se apresuró a formalizar, considera usted? Por supuesto, él no tiene pruebas y no las va a tener. No las va a tener. No, con mi hermano no tiene pruebas.
una causa penal que en estos momentos, si bien tiene una persona imputada por homicidio calificado, esta persona no tiene medidas cautelares, y el Ministerio Público en la misma audiencia de formalización de cargos, cuando le fue negado la prisión preventiva para Jorge Escobar, apeló en forma verbal una reforma legal, de hecho, al sistema procesal penal de hace algunos años atrás, que permite la apelación verbal, lo cual implica que finalmente la prisión preventiva va a tener que ser resuelta por la Corte de Apelaciones de Concepción en una audiencia que tiene que ser fijada en el plazo más inmediato posible. Como la audiencia en Arauco terminó esta tarde, mañana va a llegar a la Secretaría de la Corte de Apelaciones de Concepción y pasado mañana ya va a estar discutiéndose en alguna sala de este tribunal este mismo punto, qué pasa con la prisión preventiva del tío abuelo del pequeño Tomás. Tenemos opiniones de algunas personas que estaban en este sitio, incluso que apuntan a un tema judicial, legal, incluso político, respecto a responsabilidades con nuestros niños. Escuchemos. Y la culpa, lo digo con toda sinceridad y con todo respeto, hacia el presidente de la República, porque él y su Cámara de Diputados se encargan de llenarse los bolsillos con dinero y no se preocupan de la ciudadanía, de que todos los días están matando niños y ellos andan preocupados de otras cosas. Un caso que en términos prácticos sacudió a la opinión pública nacional. Hasta este sitio han llegado, no podría decir cientos, incluso miles de personas de distintos puntos del país, desde Valdivia, desde La Serena, mucha gente de Santiago, para qué decir de los alrededores de la misma región del Biobío, a presentar sus condolencias, a traer algún tipo de muestra de cariño al pequeño Tomás. Muchos dijeron que estaban aquí porque eran padres, eran abuelos y consideraban que este caso, sea quien sea el responsable, necesita justicia. Bien, David Yáñez, gracias por este contacto. Muy buenas noches. Vamos a cambiar de tema. Más de 2.500 colegios han vuelto a abrir sus puertas y 5 se encuentran actualmente en cuarentena por casos de COVID-19. ¿Qué se hace cuando se presenta un brote en la comunidad escolar? Hay protocolos ya establecidos que debieran ser conocidos no solo por colegios, sino también por los padres y apoderados. No alcanzaron a estar un día en clases. 2 colegios de la región metropolitana cerraron sus puertas producto de un contagio de COVID-19. Es parte de lo que establece el protocolo por casos confirmados en aulas, uno que debiera ser conocido por los padres y apoderados. ¿Estuvieron contagiados en la sala de su hija? ¿Usted sabe los protocolos? No. Primero se avisa, el primer síntoma se queda en la casa, después el curso o los 3 cursos, depende de todos los cuartos básicos, los octavos, se van a la casa en una cuarentena preventiva. La verdad es que ese punto yo no lo tengo todavía, no lo he hablado con mi hija, pero por ejemplo acá en el Luis Campino lo cerraron por un funcionario que estaba. Entonces me imagino que esa va a ser la modalidad de los colegios en caso de que haya un contagio, que espero que no lo haya. Lo cierto es que para aquellos colegios que ya volvieron a clases presenciales de manera completa o parcial, el Mineduc junto al MinSal han establecido protocolos específicos. Cuando hay un alumno sospechoso de COVID, por ejemplo con fiebre, debe ser aislado y de inmediato se debe llamar a la autoridad sanitaria. Los colegios deben tener un equipo especial para enfrentar estas situaciones. Tienen que tener una ubicación, una sala, por lo general son las enfermerías, para efectos de llevar a él o los alumnos que estén bajo una condición, en este caso, de sospecha. Ahora, si en un colegio se confirma un caso de coronavirus, también hay reglas que seguir. Si el confirmado es solo un estudiante que asistió al establecimiento, se suspenderán las clases durante 11 días en el curso completo. Si hay 2 o más confirmados en distintos cursos o niveles, las clases serán suspendidas durante 11 días para todos los contactos. El establecimiento tendrá que hacer la trazabilidad y entregar esa información a la autoridad sanitaria, que decidirá si el curso, nivel o el colegio completo deja de asistir. Lo mismo cuando es un docente o asistente de la educación el infectado. Las clases se suspenderán 11 días para un grupo, nivel o establecimiento completo, dependiendo de la trazabilidad. En ese evento, en coordinación directa con la autoridad sanitaria, se toman las medidas para asegurar el cumplimiento de esos protocolos de actuación y, por esa vía, resguardar siempre la seguridad y la salud de toda la comunidad educativa. Algo que queda pendiente es el seguro escolar, porque aún no incluye el COVID-19 en su cobertura.
Que ayer por una apoderada me enteré que eso no tiene seguro, no tiene cobertura de seguro. Entonces, en caso de cualquier cosa en el colegio, no van a estar cubiertos. Debería estar cubierto porque al final es una enfermedad que tiene que ser tratada como todas las otras. Entonces, lo más lógico es que debería ser cubierto por el seguro escolar. El seguro que hoy existe solo cubre accidentes al interior del establecimiento o en el trayecto. Desde la Asociación de Padres y Apoderados piden que se modifique. Necesitamos que el COVID-19 sea incorporado dentro de la cobertura de este seguro escolar. Ello va a permitir entregar tranquilidad y sumar un nuevo beneficio a este seguro escolar que también va a contribuir a que las familias estén más tranquilas. Desde el Mineduc aseguran estar evaluando hacer el cambio. Lo cierto es que cuando ya miles de alumnos en Chile han vuelto presencialmente a las aulas, la inclusión del COVID-19 en el seguro escolar es un tema pendiente, necesario de atender. La oposición criticó los fundamentos con los que el gobierno pretende extender el estado de excepción constitucional. En una entrevista, el presidente Sebastián Piñera no solo justificó la decisión debido a la pandemia, también la vinculó a los hechos de violencia ocurridos en la Araucanía. El Congreso debe aprobar o rechazar la prórroga implementada por primera vez en marzo de 2020. El gobierno lo que ha hecho durante este tiempo es jugar un poco con la extensión del estado de excepción. Una prórroga tiene que ver con las consideraciones sanitarias. El presidente mezcla las razones sanitarias con la situación de la Araucanía. Tiene que haber sido una confusión del presidente Piñera. Reacciones en el Congreso tras los dichos del presidente Piñera, que este lunes confirmó que el gobierno buscará extender el actual estado de excepción que vence el próximo 13 de marzo por 90 días más. La polémica surgió por las razones que esgrimió el mandatario para su prolongación, porque no solo señaló que con esto se buscaba controlar los efectos de la pandemia, también lo relacionó con los hechos de violencia en la Araucanía. El estado de sitio solo dura 15 días, en cambio el estado de catástrofe puede permanecer en el tiempo y el problema de la Araucanía requiere más de 15 días. Solo esto amerita esta extensión en la medida que esté vinculada a situaciones sanitarias. Lo que no me parece es que esto esté asociado a otro tipo de situaciones. No politicemos del punto de vista, ¿cierto?, de la seguridad de la macrozona sur, lo que puede ser la discusión de una situación que se requiere para todo Chile en materia sanitaria. Explicaciones que no tuvieron efecto en parlamentarios de la oposición que llamaron al gobierno a aclarar su postura. Muchos aseguraron que solo la emergencia por el coronavirus justifica mantener el estado de catástrofe. Los conflictos en la Araucanía para ellos merecen otra respuesta. La declaración del presidente Sebastián Piñera obviamente devela la verdadera posición y la utilización política que ha tenido esta medida para lo que es control político, policial, militar, más que una cuestión sanitaria. Lo que se está planteando acá son consideraciones de tipo sanitaria que no tienen que ver con particularmente la situación de la Araucanía, y si se tiene que discutir la situación de la Araucanía respecto a otro estado de excepción constitucional, es una cuestión que tiene que verse de manera diferente. La oposición en el Congreso exigió claridad, más si son los propios legisladores quienes votarán si respaldan o no esta extensión. Hasta ahora esta medida era de exclusiva facultad del presidente, pero después de un año de aplicada, lo que se cumple este 18 de marzo, la prórroga del estado de catástrofe según la ley debe ser visada y aprobada por el Congreso. Discusión que distintos gremios de la macrozona sur esperan hace tiempo. Conflicto de la Araucanía que pide una solución política pronta. La única forma de ir reduciendo esto es que hayan detenido y lograr una mayor eficacia policial, avanzar en los acuerdos políticos que permitan resolver esta situación. Mayoría simple se necesita en la Cámara de Diputados y el Senado para aprobar la extensión del estado de catástrofe. Algunos parlamentarios exigieron para dar su voto a favor no involucrar a la Araucanía e incluso eliminar el toque de queda. De aprobarse, el país cumplirá más de un año bajo esta medida implementada debido a la pandemia que provocó el coronavirus. Pongan atención a la siguiente frase: si no logramos el acuerdo en pensiones, vamos a cumplir el compromiso y pondremos discusión inmediata a la ley que reforma el sistema previsional. Con estas palabras, el presidente Sebastián Piñera entró nuevamente al debate, generando diversas reacciones en senadores del oficialismo y también de la oposición. Una discusión que se cruza nuevamente con un eventual tercer retiro del 10%.
Había expectación. Los ministros de Hacienda y Trabajo llegaron temprano a La Moneda para reunirse con el presidente Sebastián Piñera. El tema a tratar, la reforma al sistema previsional, una cita clave a pocas horas de que el propio mandatario asegurara que el gobierno va a avanzar con el proyecto de ley, incluso sin consenso. Si no logramos el acuerdo, nosotros vamos a cumplir nuestro compromiso y le vamos a poner discusión inmediata. Lo vamos a mejorar. Ha pasado un año y lo vamos a mejorar. Efectivamente suena como un ultimátum. Eso no quiere llegar a un acuerdo. Nosotros no sabíamos que el presidente iba a dar esa información en ese medio de comunicación. El anuncio llegó con sorpresa al Senado. Es allí donde se debe discutir la reforma previsional y donde el gobierno espera ingresar las indicaciones. El Ejecutivo busca mantener el aumento del 6%, dividiéndolo en partes iguales para solidaridad y cuentas individuales y agregar un 2% que será financiado por el Estado. El presidente ha anunciado que van a haber algunos mecanismos o nuevos aportes que va a hacer el Estado y por supuesto va a ser él quien va a entregar esos detalles en los próximos días. Y se esperaba que esos anuncios fueran este martes. Sin embargo, aún se trabaja en el detalle de la propuesta y en cómo se solventará el aporte público al ahorro previsional. Nosotros pensamos que el pilar solidario es fundamental para mejorar las actuales pensiones, que es lo que nos interesa. Nosotros creemos y esperamos que ojalá pueda haber un acuerdo con la oposición. Acá hay grandes pilares que tenemos en común. Cuando el presidente nos dice, mire, un ultimátum, ya no hay más acuerdo, ¿aceptan esto o se terminó? Bueno, se terminó porque creo que también el diálogo tiene sus límites. Debate previsional que otra vez se cruza con la discusión por un nuevo retiro del 10% de las AFP. Este martes la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto de ley que lo permitiría y ya son varios los diputados, incluso de Chile Vamos, que apoyan la idea. Yo me abro a la posibilidad de aprobar un tercer retiro de los fondos de la AFP mientras el gobierno no entregue un paquete contundente de ayuda para las familias chilenas. Esperamos que el tercer retiro, que también apoyamos como bancada, se tramite en conjunto con el impuesto a los superricos. No vamos a votar por ningún candidato y por ningún partido político que no se comprometa con el tercer retiro. Una alternativa que el gobierno ya anunció llevará al Tribunal Constitucional para su impugnación. La Moneda, además, apuntaron al interés de los parlamentarios. La inmensa mayoría de los parlamentarios sabe que una política como esta tiene altas posibilidades de ser impugnada por el Tribunal Constitucional. Y si así es, entonces, ¿por qué la impulsamos? ¿Se trata de hacer un punto político? ¿Se trata de hacer un punto político en año de elecciones? Se espera que los próximos días el Ejecutivo entregue los detalles de la propuesta de su reforma previsional, una que entraría con urgencia a discusión en el Senado. La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este martes el proyecto de ley que establece nuevas exigencias para los agentes del mercado y asesores previsionales. Luego de 5 años de tramitación en el Congreso, la Cámara aprobó el informe final de la Comisión Mixta que modifica la Ley de Mercado de Valores. El escrito tiene como objetivo aumentar las sanciones por conductas abusivas, como el uso de información privilegiada o estafas piramidales, además de brindar mayor protección para inversionistas. Uno de los puntos que generó mayor polémica en las redes sociales es el marco normativo que establece la ley para regular el accionar de los nuevos asesores financieros previsionales que serán fiscalizados ahora por la Comisión del Mercado de Valores, un hecho que el creador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, tildó como ley mordaza. Para que esta iniciativa se convierta en ley, solo restaría que el Ejecutivo haga la promulgación de esta nueva normativa y su posterior publicación en el Diario Oficial. Y en noticias policiales, Carabineros detuvo a 2 ciudadanos peruanos que intentaron ingresar a Chile de manera ilegal con 45 kilos de droga en Arica. Personal policial en conjunto con funcionarios del Ejército detuvieron a los sujetos quienes buscaban entrar al país por un paso no habilitado a la altura del Hito 3. En el lugar encontraron a 2 ciudadanos peruanos quienes dentro de sus pertenencias tenían 2 armas de fuego, 45 kilos de marihuana en paquetes plásticos y municiones de armas de fuego. Ambos detenidos pasarán a control de detención por el delito de tráfico, porte ilegal de arma de fuego y munición, además de infracción a la ley de extranjería. Al proceder a la fiscalización, se logró la detención de 2 individuos, ambos mayores de edad, quienes portaban la cantidad de 45 kilos de marihuana al interior de sus mochilas. Además, ambos individuos portaban 2 pistolas calibre 9 milímetros.
Internacional. Con noticias del mundo ya estamos de vuelta en medianoche. Al menos 7 estudiantes murieron y otros 4 quedaron heridos después de caer desde un cuarto piso en una universidad en Bolivia. Este hecho ocurrió en la Universidad Pública de El Alto cuando una de las barandas de seguridad del cuarto piso cedió ante el peso provocado por una manifestación masiva de estudiantes. Los fallecidos son 3 mujeres y 2 hombres, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos donde están fuera de riesgo vital. La Fiscalía Boliviana, la policía y también los directivos de la universidad iniciaron una investigación para determinar las causas de este accidente, ya que los estudiantes habían sobrepasado la cantidad máxima de personas en el piso y tampoco estaban respetando la distancia por la pandemia. El expresidente Donald Trump y la ex primera dama Melania se vacunaron en secreto antes de dejar la Casa Blanca. Así lo aseguró un ex asesor del ex mandatario consultado por el diario The New York Times, quien confirmó que Trump y su esposa recibieron la vacuna en privado antes de dejar el poder el pasado 20 de enero. Todo se descubrió cuando el ex mandatario, durante su reaparición este fin de semana en Orlando, aseguró que todos deberían ponerse la vacuna, lo que despertó las dudas de los medios, ya que durante su gobierno nunca impulsó a la gente a vacunarse. De hecho, el único que lo hizo frente a las cámaras fue el ex vicepresidente Mike Pence. Cabe recordar que tanto Trump como su esposa Melania se habían contagiado con COVID-19 durante el pasado mes de septiembre y en el caso del ex mandatario tuvo que ser hospitalizado y recibió un tratamiento experimental a base de Regeneron y Remdesivir. Vamos a Europa. Al menos 10.000 niños fueron abusados sexualmente por sacerdotes de la Iglesia Católica en Francia. Así lo asegura un informe de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia, donde se establece que desde 1950 al menos 10.000 menores sufrieron abusos sexuales. Esta cifra toma en cuenta 6.500 testimonios que ya había recogido este organismo y se suman los de víctimas fallecidas y quienes no quieren hacer denuncias formales. Esta comisión ha trabajado desde el 2018 en la recopilación de denuncias de víctimas de abuso por parte de sacerdotes en Francia. Se espera que en el mes de octubre entreguen un informe final sobre este tema. Y esta enorme columna de ceniza y humo caliente dejó el volcán Monte Sinabung en Indonesia. Se trata de su primera gran erupción desde agosto del año pasado. La erupción alcanzó hasta los 5 kilómetros de altura. Las autoridades del país en el sudeste asiático han establecido como medida de precaución un perímetro de seguridad de 5 kilómetros debido al peligro de erupción magmática del volcán situado al norte de Indonesia. Por el momento se descartó que haya indicios de un aumento en la amenaza de peligro. Hay que recordar que el archipiélago indonesio se asienta dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica con 127 volcanes activos y que es sacudida por miles de temblores al año. .cl. Estamos de regreso en medianoche y antes de despedirnos les contamos desde nuestro portal de noticias 24horas.cl que el Senado aprobó fijar como feriado el día 24 de junio, esto con motivo del Día de los Pueblos Indígenas. Este martes se realizó esta situación con el voto unánime de los senadores. La Sala de la Cámara Alta aprobó el proyecto que establece entonces como feriado legal el día 24 de junio de cada año, conmemorando el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. La iniciativa pasa ahora a su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. 1 de la madrugada con 54 minutos. De esta forma llegamos al final de medianoche. Que tengan una excelente jornada y seguimos como siempre con noticias en Canal 24 Horas.